En el nombre de Jesús, amén. La Semana Santa es el punto culminante del tiempo de Cuaresma y comienza dentro de una semana. Quizás nos hemos dado cuenta de que hoy había algo diferente en nuestra iglesia cuando entramos, ¿no es cierto? Las cruces están cubiertas. Esta es una costumbre de la iglesia antigua que comenzaba justo un domingo antes del Domingo de Ramos, en base al Evangelio de hoy, que dice que nuestro Señor se escondió de ellos. Literalmente se veló. Por lo tanto, un velo cubre la cruz y el Viernes Santo, el velo del templo es rasgado en dos y nuestras cruces van a estar nuevamente a la vista. Podemos tomar asiento. Ahora, desde que yo tengo memoria, y no tengo tanta memoria, algunos me conocen, en ningún otro tiempo de Cuaresma hemos sido tan probados como desde el año pasado, como cristianos y como iglesia y como mundo. Debido a este brote viral que ya ha cumplido un año, nos hemos enfrentado con la frágil conexión entre la vida y la muerte de una manera un poco más patente y más notoria, ¿no es cierto? Muchos de nuestros conocidos y hermanos en Cristo han fallecido de COVID. Vida y muerte, enfermedad y salud. La línea parece muy fácil de cruzar de un lado al otro. Este brote viral se parece mucho más a un desastre como el que estamos viendo en los incendios en el sur. Un incendio arrasador que no deja absolutamente nada en pie. Todo lo destruye a su paso. Fuerzas que actúan fuera de nuestro control, que nos atacan y que nos han obligado a vivir en circunstancias que nadie desea en estos días difíciles. Y al volver a repasar las lecturas de los fines de semana de este tiempo de Cuaresma, comprendemos un poco más lo que está sucediendo. Escuchamos que nuestros primeros padres no hicieron caso a la palabra de Dios. Cayeron en la tentación de Satanás, probaron la muerte por sí mismos, en el sentido de que ya no estaban en comunión directa con Dios, pero tampoco entre ellos mismos. Terminando, literalmente, 2 metros bajo tierra, de regreso al polvo del que nos habíamos formado. En este mundo caído, nuestros cuerpos también continúan afligidos por las causas del pecado. Demonios, enfermedades, desastres, amenazas, dudas, depresión, incertidumbre. Todo esto es obra de las tinieblas que gobiernan a este mundo. Y hoy al final de la Cuaresma escuchamos en el Evangelio sobre la batalla de nuestro Señor Jesús una vez más contra los poderes del diablo, que ahora habla a través de los líderes judíos de la época de Jesús, que calumnian y reaccionan con enojo a Jesús y a la verdad. De su palabra, de que Él es el único Dios verdadero en la carne, el Salvador prometido, que Él es el gran yo soy que fue antes que Abraham, que Él es el autor de la vida, pero especialmente se enfurecen ante las palabras de nuestro Señor. De cierto les digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte, o no verá la muerte jamás. Y este conflicto, este choque entre el diablo que busca derrotar a Cristo, se verá la culminación en la crucifixión de nuestro Señor en la cruz. Pero la cruz era necesaria, porque es allí donde Jesús confronta todo lo que el diablo y este mundo caído nos traen. Se enfrentó a las tensiones y a las preocupaciones de la vida, a las tentaciones, a las dudas, a los demonios, a los desastres, a la amenaza inminente para el cuerpo y el alma. Se enfrentó a la muerte misma.
Allí, en la cruz, derrotó todas esas cosas y las conquistó de una vez por todas. Cantamos con los jóvenes un canto que estamos preparando. Señor Jesús, ¿qué hacías tú en esa cruz? Ese era mi lugar, yo allí debía estar. Como conversábamos con el pastor Bustamante en esta semana, es Jesús metiéndose en el lodo con y para nosotros. ¿Alguna vez pensaste que Jesús te había abandonado? ¿Alguna vez pensaste que Jesús no estaba contigo, especialmente en los momentos difíciles de la vida? Eso es una mentira de Satanás. Él está allí, con vos, en el barro, en la lucha, en medio de tus pecados, en medio de tu sufrimiento. La cruz es muestra de que Jesús vivió, sufrió y murió como nuestro sustituto y como nuestro redentor. Y aprendemos, ¿no?, en la catequesis cuando estudiamos el credo, que Jesús tenía que ser verdadero hombre, porque si no, no podría haber sido nuestro sustituto, y que también debía ser verdadero Dios, porque de otra manera no hubiera podido ser nuestro redentor. No había otra forma en que el pecado fuera perdonado y que haya vida para triunfar sobre la muerte. Abraham creyó, confió y se regocijó en esto. Jesús se lo dijo a los judíos que lo confrontaban. Abraham, su padre, se regocijó de ver mi día y lo vio y se alegró. Y fue Cristo quien proporcionó a Abraham un sustituto al señalar hacia el carnero en lugar de Isaac. El carnero apuntaba hacia adelante a Cristo. Y como hablábamos con las maestras de escuela bíblica ayer en nuestra reunión, qué importante es encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque si no tenés a Cristo, no tenés nada. Si no tenés a Cristo, no tenés consuelo. Si no tenés a Cristo, no tenés vida, esperanza, vida eterna y guía. Y allí está Cristo. Cristo en alguna medida es Isaac, pero no termina Dios quitando su mano, sino que es también Él, el carnero, que luego ocupa el lugar de Isaac, cada uno de nosotros, para sufrir en nuestro lugar. Jesús se ofreció a sí mismo en el altar de la cruz y allí limpió tu corazón y tu conciencia y compró una herencia eterna para ti, para servir al Dios vivo, como dice el autor a los Hebreos. Los cristianos, y solo los cristianos, somos los verdaderos hijos de Abraham, que creyó en el Señor y le fue contado por justicia, dice Génesis. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es solo a través de Jesús que esa promesa se cumple y que somos verdaderos hijos de Abraham. Y te dice a vos, a todos sus verdaderos hijos de Abraham, a todos los creyentes bautizados, de cierto te digo, que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Qué maravillosa promesa. Sea quien seas, hagas lo que hayas hecho, si guardas su palabra, nunca verás la muerte. Y guardar significa aferrarse, creer y confiar. Como aquellos que tenemos perro, ¿no? Y sabemos que cuando le tiramos un juguete, una pelota o algo, después no la quiere soltar y allí está, ¿no es cierto? Nos aferramos a las promesas de Dios. Quien crea en Jesús, quien recibe el regalo del perdón que Él ganó en su sangre, con su sangre derramada en la cruz, nunca verá la muerte. Y lo vuelvo a decir, nunca verá la muerte. Ahora, estas palabras serían una locura si no tuvieran sustancia, si no fueran algo real. Pero son algo real porque son dichas por el mismo Cristo que fue a la cruz por nosotros, pero que también resucitó y venció al poder de la muerte y al diablo. Podés envejecer y morir, pero no verás la muerte.
Podés contraer una enfermedad que lentamente te quitará la vida, pero no verás la muerte. Puede ser que te maten sin previo aviso, de repente, por accidente, pero no verás la muerte. Hemos escuchado y conocemos al Señor Jesús. Él lucha del lado de Abraham y de todos los que se aferran a su palabra y la guardan. En su palabra, Jesús castiga y sana. Ante su palabra, el diablo es echado fuera. Es el Redentor de Dios, nuestro sustituto. Él es nuestro Salvador y podemos confiar en su palabra. Jesús te da la vida eterna por medio de las palabras que te habla. Vos y los hijos de Abraham, por fe, se reúnen en su nombre, escuchan su palabra en la absolución, en las lecturas, en el sermón, a lo largo de la liturgia. Todo fue sacado directamente de la Biblia. Confesás su palabra en las oraciones, en el credo, en los himnos. Venid al servicio divino, hoy como podamos y mañana, algún día pronto esperamos, todos juntos. No solo es un buen hábito, sino que es guardar esas palabras de vida que te dan vida eterna. Hermanos, siempre va a haber un conflicto y una batalla mientras pasemos y estemos en este valle de sombra de muerte. Pero la batalla no es entre vos y el diablo. La batalla es entre el diablo, el mundo y tu propia carne que se oponen a la obra de Dios. Es una lucha extraña y terrible en la que se enfrentan la vida y la muerte. Pero en la grieta ha entrado Jesús. Se me fue la palabra, ¿cómo es lo que cavaban en la guerra? En la trinchera, esa es la palabra. En la trinchera ha entrado Jesucristo, quien te habla la palabra poderosa de verdad y de vida, que es la misma espada del Espíritu en la contienda de nuestra vida. Él es un poderoso Redentor para nosotros. Él conoce nuestras carnes, nuestros dolores y hace algo al respecto. Jesús no es un consejero religioso tipo influencer de YouTube con una idea útil para compartir. Jesús no es un maestro filosófico de voz suave que te atrae con su apariencia o su encanto o cualquier otro rasgo. Jesús no es un maestro de yoga o de alguna de las otras filosofías orientales que te dicen, tenés que hacer esto para estar bien y para tener paz. Él lo hace porque Él es el Dios hecho carne. Él vino e hizo las paces con Dios mediante el derramamiento de su sangre y te ha reconciliado a vos y a todos los hombres con el Padre Celestial. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que significa el que guarde mi palabra nunca verá la muerte. Porque allí en su palabra, en la gloriosa promesa de la vida eterna, que viene con Él y que sos liberado al fin, serás liberado al fin de todas las dificultades, encontramos valor para continuar confesando, para luchar contra el diablo, el mundo y nuestra carne, sabiendo que estamos en paz mientras lo hacemos. Amén.